Buenas tardes, mi nombre es Jorge Monoga. En el día de hoy vengo a hablar del tema sobre máquinas térmicas. Bueno, primero que todo tenemos que tener en cuenta que las máquinas térmicas fueron creadas por el hombre hace aproximadamente 200 años. Se dice que anteriormente, digamos, la civilización usaba el calor como medio de calentarse, como medio de cocinar, sabiendo que estaba desaprovechando, digamos, una gran fuerza, que es la fuerza calórica. Se dice que fue hasta aproximadamente 200 años, hasta el siglo XVIII y XIX, que se creó las primeras máquinas térmicas, que digamos la primera que se creó de las diferentes que hay son las máquinas a vapor. Se dice que este invento cambió el mundo, cambió la revolución. ¿Por qué? Porque de ahí que se empezó a industrializarla, empezaron a crearse las calderas para que se movieran los buques, se moviera el Titanic, se movieran, digamos, esos transatlánticos que atravesaban el mundo y que fueron, digamos, la base para que el mundo se conociera tal como es. ¿Qué es una máquina térmica? Digamos que el concepto de una máquina térmica, digamos que es un dispositivo que utiliza o transforma la energía térmica en una unidad de trabajo mecánica. Lo que le digo, es un dispositivo que utiliza la máquina, que utiliza la energía calórica en una fuerza o en un trabajo. Hay tres clases de máquinas térmicas, que son las máquinas a vapor, como les digo, que fue la primera que se inventó. Después vinieron los motores de combustión interna, que también se llama ciclo de Otto, y los motores de reacción. Y después de esto vinieron muchas más, digamos, que han tomado fuerza ahora en este mundo, en este momento, porque digamos que hay partes de estas que ya, como ya ha dado tiempo, digamos, ya hay partes que se dicen que son obsoletas o por la contaminación se han ido creando otras, que es como la energía solar, digamos, que utiliza también la temperatura del sol en forma de energía y lo convierte en luz. También, digamos, que ahora hay energía nuclear que también utiliza la temperatura de ciertos átomos. Máquinas a vapor, dice, es cuando el agua se convierte en vapor. Dice, cuando el agua se convierte en vapor, se dice que el vapor se expande. Dice que cuando el vapor se expande, según la fórmula, dice que aumenta aproximadamente 1700 veces el cuerpo que ocupaba cuando estaba en estado líquido. Entonces ese estado líquido, al expandirse, utiliza ese vapor como una energía producida. Esta expansión hace crear un trabajo. Una máquina de vapor es de combustión externa. ¿Por qué? Porque el combustible se quema fuera de ella. O sea, digamos, la parte de la explosión o la parte que calienta está afuera, no está por dentro. Digamos que como especie de la caldera siempre está por fuera. Por eso decimos aquí que ella es de combustión externa. Esto es lo que hay que tener en cuenta, que esta es la única máquina, o sea, en estas tres clases, que la combustión es externa. ¿Por qué? Porque en el motor de combustión interna se hace por dentro y en la otra también. Como podemos ver aquí está el fuego, aquí está la caldera. Entonces por eso dice que es combustión externa. ¿Por qué? Porque la caldera está centralizada afuera del sistema. Afuera del sistema. Aquí está la caldera, aquí están las tuberías, aquí está el pistón, aquí está el sistema de enfriamiento y aquí está donde ya el pistón se convierte en una energía mecánica. Por eso se dice que es de combustión externa. Yo, como vuelvo aquí, dice, aquí está la temperatura y aquí está la caldera, aquí está el agua. Cuando la temperatura, el calor calienta, se forma una energía, una transferencia de energía. Dice que una transferencia de energía es cuando dos partículas empiezan a rozar entre sí y eso hace que la energía se libere. Entonces cuando empieza a calentar, el agua empieza a evaporarse, las partículas de vapor empiezan a dispersarse y empiezan a rozarse y empieza a crear temperatura. Entonces dice que el agua que está acá se expande a más de 1700, creando un vapor. El vapor sale acá, entra a la cápsula donde está el pistón, hace que el pistón haga un movimiento hacia afuera, haciendo que la barra que está en el pistón haga el giro y hace que mueva hace que ruede la parte esta, que es lo que, digamos, anteriormente era, digamos, parte del tren,
que giraba la rueda, que giraba el tren, o el piñón que giraba el tren. La parte cuando ya se disipaba, dice que se iba para acá, la parte a un conductor, digamos al tanque del agua, volvía y se enfriaba, la energía que salía se dispersaba aquí y lo que sobraba se llegaba a lo que se condensaba y volvía a caer otra vez aquí y otra vez hacia el circuito. Y aquí tenemos la entrada de agua caliente y la entrada de agua fría. ¿Por qué? Porque tenía que volver a llenarse, porque a raíz que iba haciendo la fuerza, el agua se iba quemando. Están las máquinas de combustión interna, que son las más usadas, que son las que más se usan, porque se usan en los vehículos, se usan en barcos. Digamos, esta fue la parte que más se ha industrializado. Porque dice, son motores de explosión o de combustión interna. Se denominan así porque el combustible que se quema dentro del motor donde realiza su función. Estos motores aprovechan la expansión de gases producidas por la combustión viva de sus mezclas de combustible en la cámara de combustión del cilindro. Los gases se empujan un pistón y debido al uso de la biela, su movimiento se transforma en un movimiento giratorio del cigüeñal. Esta parte, la parte más importante de esto es que este ciclo, lo que es motores de combustión interna, ellos manejan 4 fases, lo que es compresión, explosión, escape y admisión. En la parte de la admisión es cuando el oxígeno entra, digamos, al pistón, para ser más claro. Ya, el pistón se mueve hacia abajo porque es donde entra el aire. La compresión es cuando el embolo se mueve hacia la parte superior, o sea, hacia arriba, para comprimir el aire, el oxígeno, mientras se inyecta el combustible y hace la chispa. La explosión es el momento de la chispa eléctrica salta y hace que se explote el oxígeno y el gas, o sea, en este caso la gasolina. Ahí se hace la explosión. Y ya el escape es cuando el embolo se eleva nuevamente dentro del cilindro, lo echa hacia abajo y el gas ese que se hizo cuando se hace la combustión hace que escape. Eso es lo que hace el movimiento del cilindro. Como pueden ver aquí, en la admisión, la válvula esta se abre, entra el oxígeno, aquí está el oxígeno. Cuando la compresión, el cilindro sube, las válvulas están cerradas, sube, aquí se comprime. Al momento de comprimirse, llega a la bujía y hace la chispa. Entonces, como está el oxígeno comprimido y está el combustible y la bujía de la chispa, hace la explosión. La explosión hace que el cilindro vuelva a bajar, eso se llama la explosión, vuelve a bajar. Cuando baja, cuando ya él vuelve a subir otra vez por la misma fuerza del cigüeñal, se abre la válvula de escape y los gases salen por el escape hacia el exhausto. Ya. Y vienen por último los motores en reacción. Dice que se basa primero en reacción, en acción y reacción. Hay 2 tipos principales, dice que son los turbojet. ¿Qué pasa? ¿Por qué se dice que es reacción y acción? Porque se dice que hay una ley que dice que toda fuerza que tú hagas sobre un objeto, dice que te la devolverá igual. Entonces, ¿qué pasa? Por eso dice de reacción, porque el aire que entra por la turbina hace que la misma turbina gire. Cuando ella gira, al momento que ella gira, atrae más oxígeno, entra aquí a la parte esta, que son las partes donde están los compresores. Los compresores hacen el queroseno, porque digamos que en el avión no se usa gasolina sino queroseno. Hace la explosión, el mismo gas caliente de la explosión sale por acá y mueve aquí la turbina esta, haciendo que haya más fuerza. Por eso entonces el empuje sale doble, porque entra oxígeno y cuando se explota sale. Entonces hay doble esfuerzo. Por eso es que estos motores son de más potencia. Bueno, dice el ciclo. ¿Qué es un ciclo termodinámico? Se produce un equipo, una máquina, cuando trabaja absorbiendo una cantidad de calor Q. El calor Q es el calor que ingresa. Es la temperatura que ingresa de una fuente de mayor temperatura y cediendo a un calor Q a la menor temperatura, produciendo un trabajo sobre el exterior. ¿Qué quiere decir esto? Que el calor Q es cuando la temperatura de la caldera se calienta, hay un calor, ese es el calor Q. El calor Q1, el calor Q2, ¿cuál es? Cuando ya hace el trabajo, el Q2 es el que ya entra, que ya se enfría. Entonces se dice que el rendimiento de una máquina o el rendimiento de este ciclo es igual a la temperatura 2 sobre la temperatura 1. O sea, la temperatura que ingresa
sobre la temperatura que sale. Como podemos ver aquí hay un ejercicio, dice calcular la eficiencia de una máquina térmica que utiliza vapor a 450 grados Celsius y lo expulsa a 197 grados centígrados. ¿Qué pasa? Como vimos en la fórmula anterior, se dice que el rendimiento es igual a 1 menos Q2 sobre Q1, o sea, 1 sobre la temperatura que entra a la temperatura que sale. Entonces aquí decimos que como aquí nos están dando esta temperatura, decimos entonces que reemplazamos Q1 por Q2, decimos que es igual a lo mismo que temperatura 2 sobre temperatura 1. ¿Cuál es la temperatura 2? Dice, es igual a temperatura 1, digamos que es la temperatura que entra, ya, que es 450 centígrados. Pero como hay que pasarlo a Kelvin, digamos que se dice que la fórmula es que se suma por 273. Entonces 450 más 73 pasaría a 723 grados Kelvin. Hacemos lo mismo, dice que la temperatura es 197 más 273 da 470 grados Kelvin. Hacer la fórmula esta que hacemos aquí, reemplazamos, entonces decimos que que N es igual a la temperatura 2, como dice aquí, que es igual a 470 Kelvin sobre 723 Kelvin. Eso da igual a 0. La división de esto da igual a 0.65 y Kelvin con Kelvin se elimina, entonces queda la figura de 0.65. Entonces hacemos la operación que dice aquí, restamos 1 menos 0.65, eso da 0.35 grados. Pero como estamos viendo el porcentaje, pues estamos hablando de la eficiencia y eso será el porcentaje, multiplicamos eso por 100, entonces decimos que el porcentaje de rendimiento es del 35%. O sea que la eficiencia de esta máquina es del 35%. Muchas gracias por su atención.